Ya, entonces como decía, la verdad que nos quedan dos unidades, muchachos, y el tiempo que nos queda es extremadamente corto. Entonces voy a tratar de avanzar un poquito más rápido en varias cosas. Como ustedes tienen los apuntes, váyanlas leyéndolos. Voy tratando de ir avanzando a cosas bien puntuales eh, y concretas, sí, y ojalá veamos algunos ejemplos para aclarar algunos conceptos. Pero estos justamente son dos unidades que son súper importantes. Entonces vamos a comenzar con la cuarta unidad, que es el comportamiento de los sistemas de potencia en régimen estacionario, es decir, en condiciones normales de operación. ¿Ya? Eh, un análisis que se hace súper importante porque es el que nos permite, de cierto, ver en qué situaciones está un sistema, nos permite ver cuando hay caídas de voltaje, nos permite ver si la instalación, ¿cierto?, está adecuada, si no está sobrecargada, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, eso lo ve uno con un análisis de flujo de potencia. Entonces, en definitiva, uno lo que analiza y lo que termina viendo en un estudio de flujo de potencia son dos cosas. La magnitud del voltaje, el ángulo del voltaje en cada una de las barras o los puntos que uno necesita, fundamentalmente son las barras, ¿cierto? Y las potencias tanto activas como reactivas en cada uno de esos puntos. ¿Ya? Si bien es cierto, hoy en día existen distintos software para poder determinar esto, es importante saber qué es lo que me entrega los software y qué es lo que yo tengo que pedirle a los software. ¿Ya? El software, como siempre se los digo yo, el software, los software en general, lo único que hacen es una herramienta, ¿cierto?, para agilizar los cálculos, no tener que hacerlo a mano. Pero hay que saber qué información entregarle al software y cuando el software me responde, saber interpretar esos resultados. ¿Ya? Eh, el manejo de un software en sí es relativo porque hay que aprender a hacer como lo creó, como lo planificó el que creó el software, ¿no? Pero es aprender comando. Pero lo importante es saber qué información es la que estoy entregando y cuando estoy recibiendo qué información estoy recibiendo, ¿no? Y poder interpretar esa información. Como dicen los estudios de flujo de potencia, son de gran importancia en planeación y diseño de la expansión futura de los sistemas de potencia, así como también en la determinación de las mejores condiciones de operación de los sistemas existentes. La información principal que se obtiene de un estudio de flujo de potencia es la magnitud y el ángulo del voltaje, como se los mencionaba, en cada barra, y las potencias reales y reactivas que fluyen en cada una de las líneas. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un sistema eléctrico y quieren hacer una ampliación, tienen que hacer una simulación con esa carga nueva que le van a poner al sistema y ver qué corrientes, qué potencias van a estar circulando en cada una de las líneas, ¿cierto? Y ver que las líneas sean capaces de soportar o sean capaces de transferir esa energía, esa potencia que la nueva carga le está demandando. ¿Ya? Ver si con esa nueva carga no van a haber caídas de tensión significativas en el sistema, porque nosotros tenemos un sistema eléctrico, pero requerimos, ¿cierto?, que siempre los niveles, fundamentalmente los niveles de tensión, se mantengan en lo que yo necesito. Es decir, en la casa, ¿cierto?, necesitamos que estén los 220 volts y no 300 ni 110 volts. Necesitamos que estén los 220. ¿Sí? Si bien es cierto, muchos de los equipos pueden funcionar con variaciones, es decir, alrededor de los 220, 230, 210 pueden funcionar todavía bien. Con mayores extensiones se pueden quemar y con menores extensiones algunos simplemente no funcionan. Entonces yo necesito que esté esa tensión. ¿Y por qué se produce esa caída de tensión? Porque yo le pongo carga. Ustedes saben que las líneas tienen una impedancia. Cuando yo pongo carga, ¿cómo transmito esa cantidad de energía? A través de la corriente. Y si tengo más corriente en una línea, por la ley de Ohm, ¿cierto? Si me aumenta la corriente a una cierta impedancia, tengo mayor caída de tensión. Por lo tanto, mando 100 de tensión acá, se me quedan 20 y me llegan 80. Y yo necesito que lleguen 90. Entonces, ahí algo está pasando. Eso es lo que hace de alguna manera el estudio de flujo de potencia, ver cómo están los niveles de tensión en los distintos puntos, en las distintas barras, para ver cómo mejoro ese sistema.
y si va a ser que yo voy a agregar un consumo, ¿cierto? En algún punto, a lo mejor el sistema que yo tengo no está preparado para eso y eso significa que voy a tener que cambiar línea. Entonces, eso es lo que me permite de alguna manera el estudio de flujo de potencia. Por eso que es importante. Y hablamos de estado estacionario porque no estamos hablando de falla, estamos hablando de condiciones normales de operación, ¿ya? Que si hay mucho consumo, si hay mucho aumento de corriente y las líneas no están preparadas para eso, puede llegar a una falla, pero no es el objetivo del estudio. El estudio de flujo potencia es para eso, para analizar cómo está el sistema eléctrico en ese momento que yo estoy haciendo el estudio. Dice, el problema del flujo de potencia. Para resolver el problema de flujo de potencia se pueden usar las admitancias propias y mutuas que componen la matriz de admitancia de barra, el Y de barra, es decir, las admitancias que hay entre cada una de las barras. Ustedes saben que un sistema está compuesto por un montón de barritas, ¿no? Entonces, entre cada barra y barra hay líneas, por lo tanto hay una cierta impedancia, pero normalmente se trabaja con admitancia. Pero también se puede, hay métodos que trabajan con impedancia y otros con la admitancia. Entonces, tengo la admitancia de barra, los Y de barra, o la impedancia de punto de operación y de transferencia que constituyen la impedancia de barra, el Z de barra. El estudio dice se limitará a los métodos que usan admitancia. El punto de partida en la obtención de los datos que debe ser introducido en la computadora es el diagrama lineal del sistema. Como siempre lo he dicho, el diagrama lineal de un sistema eléctrico, el esqueleto es la calavera de nuestro sistemita, nuestro esqueleto que tenemos como cuerpo humano, ¿cierto? Bueno, el sistema eléctrico es el diagramita, es el esqueletito que tengo y ahí voy a tener toda la información que yo requiero, ¿ya? Es lo primero que siempre, y en todo, para todo estudio de estos cortocircuitos, de flujo potencia, de protecciones, siempre va a estar el diagrama lineal, ¿ya? Con la información que yo requiero para el estudio que estoy haciendo. No es necesario que esté toda la información. Las líneas de transmisión se representan por su equivalente monofásico nominal pi, como ya los vimos los modelos, ¿cierto? Ya vimos los distintos modelos. Vimos modelos de la línea corta, de la línea media, de la línea larga, ¿cierto? Hicimos un equivalente pi para representar una línea larga y poder trabajar con parámetros concentrados, ¿no? Entonces, dice los valores numéricos de la impedancia serie Z y la admitancia total de la carga de línea Y, generalmente en términos de los megavoltamperes reactivos, de carga de la línea y el voltaje nominal del sistema, son necesarios para cada línea, de forma que la computadora puede determinar todos los elementos de la matriz de admitancia de barra de n por n, de la que un típico elemento Y sub i j tiene esta forma. Es decir, cuando ustedes entregan la información, ¿cierto? No lo vamos a hacer a mano, muchachos, así que para que no se asusten, no lo vamos a hacer a mano. Aunque siempre es ideal hacer, aunque sea un sistemita muy pequeñito a mano, para que ustedes vean cómo se opera, ¿cierto? Y cómo funciona el cuento. Pero menos ahora que estamos escasos de tiempo, así que no lo vamos a hacer. Pero internamente el software arma una matriz de admitancia, ¿cierto? Y en en la matriz están estos elementos, los Y y J de cada uno. Entonces, sabe que la matriz son de tanto por tanto, ¿cierto? Si es un sistema de 50 barras, es una matriz de 50 por 50, así que se imaginarán la cantidad de elementos y para trabajarlo a mano, obviamente, si para modo de un ejemplo podría ser un sistemita de 3 barras y bueno, tendría una matriz de 3 por 3, ¿ya? Entonces cada uno de los elementos internos de esa matriz se representan de esta manera, el Y y J, ¿no? Donde está la conductancia, ¿cierto? Y la subsectancia, ¿ya? Entonces esa es la forma de que cómo queda dentro la expresión. Otra información esencial dice incluye los valores nominales de los transformadores y sus impedancias, las capacidades de los capacitores en derivación y las tomas de los transformadores que pueden ser usados. En ese diagrama lineal tiene que estar absolutamente toda la información de la línea, el tipo del conductor, la impedancia del conductor, todo. Si después vienen hay entre medio, hay transformadores, la impedancia, el transformador, las características. Cada software le va a pedir un montón de información y lo ideal en cada cálculo que se haga es que ojalá esté toda la información que se requiere. Mientras
mayor y mejor información que ustedes le entreguen al aparatito, mejor información van a tener ustedes de vuelta, ¿ya? Van a ser siempre más exactos los cálculos. Entonces, para avanzar en el estudio flujo-potencia a realizar, dice, se deben dar ciertos voltajes de barra y se deben conocer algunos de los valores de inyección de potencia, como se analizará más adelante. El voltaje de barra típica I del sistema está dado en las coordenadas polares. Así como se representa el voltaje en cada una de las barras. El voltaje, no sé, por la barra 1, una magnitud, ¿cierto? Con un cierto ángulo. Y expresado en forma trigonométrica también puede ser de esta manera, pero normalmente va de esta manera, ¿ya? Ese es uno de los primeros datos. Y el voltaje de la otra barra, J, se escribe de manera similar, solamente cambiando. Si voy a tener voltaje la barra 2, B sub 2, ¿cierto? Con el delta 2, ¿ya? Esos son los distintos voltajes que hay. Por lo tanto, la corriente total que se inyecta a la red de la barra I, ¿cierto? En términos de la admitancia de la matriz admitancia de barra, ¿cierto? Viene a dar de esta manera. Insisto, muchachos, voy avanzando un poquito rápido esto, pero para que vayan entendiendo, viendo la secuencia, no me voy a meter, no alcanzamos a meternos en cada uno de los elementos, pero para que entiendan. Se va a calcular la corriente que hay en ese, que se está inyectando, está llegando en esa barra, la barra I, ¿ya? Que se obtiene obviamente por la sumatoria de la admitancia por los voltajes. Después tenemos, sean P sub I y Q sub I, las potencias reales y reactivas totales que entran a la red a través de la barra I. Es decir, voy a obtener la potencia activa y la potencia reactiva en esa misma barra. Entonces, el complejo conjugado de la potencia que se inyecta en la barra I sería el P sub I menos JQI, que se obtiene, ¿cierto?, por el B sub I conjugado, ¿cierto?, por la sumatoria de esto. Y esto, si se dan cuenta, es la corriente, o sea, B sub I conjugado por I en el fondo, ¿ya? En la que se sustituyen las ecuaciones, ¿cierto? Se reemplaza el cuento y podemos llegar a esta otra expresión de potencia. Esas son las potencias en la barra I. Es decir, I porque es cualquier barra. Finalmente la podemos separar en dos, ¿cierto? Y como se dan cuenta, y como siempre ya lo han visto, ¿cierto? En redes, ¿cierto? La potencia activa tiene que ver con el coseno, ¿cierto? Y la potencia reactiva se expresa con el seno. Y ustedes saben que P es igual a S por coseno de phi, el Q es S por seno phi, ¿sí? Es lo mismo, estamos haciendo exactamente lo mismo en este cuento, ¿ya? Entonces, la ecuación anterior se constituye la forma polar de las ecuaciones de flujo de potencia. Y esto es estudio flujo-potencia, en el fondo, es estudiar, como decía, la magnitud del voltaje, el ángulo del voltaje, la potencia activa y la potencia reactiva en cada uno de los puntos o en cada una de las barras del sistemita, ¿ya? Ellas dan valores calculados, ¿cierto? Real P sub I y la potencia reactiva Q sub I totales que entran a la red en la barra I, ¿ya? Después vamos a tener el P sub G y la potencia programada que se está generando en la barra I y P de I, la potencia programada demandada en la barra I. Pueden haber barras en las que no solo hay consumo, sino que en distintas barras pueden haber generaciones también. Entonces, con esa generación, de alguna manera, yo tengo que inyectar potencia en esa barra, ¿ya? La forma de representar todo este cuento, vamos a decir entonces que la expresión P sub I programado, que sería la potencia activa en la barra I programada, sería la potencia en la barra I generada, ¿cierto? Menos la demandada, ¿ya? Programada total, dice, está siendo inyectada en esa barra. O sea, si la representamos de alguna manera, ¿cierto? Tengo potencia generada, potencia demandada y potencia programada que tengo ahí en la barra, todo en una barra I cualquiera, tanto para P como para Q, ¿ok? Están separadas, pero es la misma barra, muchachos, no sé cómo que son distintas barras. Tienen el apellido I porque es la misma barra. Lo que estamos separando son las expresiones de potencia activa y reactiva. Entonces, dice, se nombra el valor calculado, P sub I, como el P sub I calculado, y se llega a la definición del error que se está cometiendo. Es decir, yo tenía que
en la barra ahí tenía que haber tanta potencia, entonces, mira, se está generando tanto, se está demandando tanto, ¿de cuánto es lo que me está quedando? Respecto a lo que yo debería tener es tanto, por lo tanto hay un error ahí, hay una diferencia, ¿cierto?, de potencias que yo debería tener, ¿ya? Entonces dice, el error delta PI como el valor programado menos el valor calculado. Entonces es el error que se está cometiendo. Yo tenía programado que en ese punto hubieran tanto, y al hacer el cálculo tengo esto, por lo tanto hay una pequeña diferencia de potencia activa en ese punto, ¿ya? Lo mismo para la potencia reactiva, ¿ok? Dice, si los valores calculados y de P sub I y Q sub I igualan perfectamente a los valores programados, se dice que el error del TPI son 0 en la barra I, ¿sí? Se tiene la siguiente ecuación, ahí están expresando el P sub I menos el P sub I programado, ¿cierto? Y esto ojalá debiera ser 0. Esto es como son funciones que se definen, ¿cierto? Para expresar el error que se puede estar cometiendo ahí, ¿ya? Las funciones G sub I, G sub I prima y G sub I segunda son convenientes, como se especificará más adelante, para escribir ciertas ecuaciones que incluyen los errores de las potencias activas y reactivas. Si la barra I no tiene generación o carga, los términos correspondientes son iguales a 0. Es decir, si no hay un generador conectado y no hay carga, es como una barra de paso, ¿cierto? Son iguales a 0 esos valores, se consideran 0 porque obviamente no lo hay. Cada barra de la red tiene 2 de esas ecuaciones y el problema de flujo de potencia consiste en resolver las ecuaciones 4.6 y 4.7 para valores de los voltajes de barra desconocidos que originen que las ecuaciones 4.10 y 4.11 se satisfagan numéricamente cada barra. En el fondo son, como decíamos, 4 variables que nosotros deberíamos poder tener determinadas en cada una de las barras. Pero para poder determinar esas 4, normalmente no necesito encontrar las 4. Normalmente necesito 2 informaciones y lo que calculo son las otras 2, ya sea magnitud o ángulo de voltaje, o potencia y magnitud de voltaje, calculo el ángulo y el Q, ¿ya? Siempre, pero son esas 4 variables que las que tenemos que determinar siempre con un estudio de flujo de potencia en una barra, ¿ya? Si no hay valor programado, dice para la barra I, entonces no se puede definir el error. Sí, pues si no tengo esto, no puedo definir. Y no hay requisito que deba satisfacerse en la ecuación. Es decir, no hay un error que deba que cumplirse. Es decir, el error no tiene por qué ser 0. ¿Ya? Lo mismo para el Q, para la potencia reactiva en la barra I. ¿Ya? Entonces, como decía, 4 cantidades potencialmente desconocidas que se asocian con la barra I son el P sub I, Q sub I, el ángulo del voltaje, delta sub I, ese no de sub I, es un delta, y la magnitud del voltaje P sub I. Esas son las 4 variables que yo finalmente tengo que tener definidas en cada una de las barras. Y como dice Alomasa, hay 2 ecuaciones como la 4.10 y 4.11 disponibles para cada nodo, y así se debe considerar cómo se puede reducir el número de cantidades desconocidas para que se tenga el mismo número de ecuaciones disponibles antes de empezar a resolver el problema de flujo de potencia. ¿Ya? Eso cuando lo hacía manualmente uno estaba pendiente, bueno, tengo 2 variables, necesito 2 ecuaciones, ¿cómo reduzco para que no me salga tan complejo este cuento? Pero sin obviar, ¿cierto? Si hace aproximaciones. La ventaja de los software, ¿cierto? Es que uno le entrega la información y el software se encarga y hace el análisis y el cálculo completo, ¿ya? La práctica general en los estudios de flujo-potencia es la de identificar 3 tipos de barras en la red. Hemos estado hablando de las barras I y las barras J, ¿no? Porque son los puntos, o de alguna manera los nodos que hay en el sistema eléctrico, ¿cierto? En los que yo voy a hacer el cálculo o voy a definir finalmente esas cuatro variables, ¿ya? Entonces, en cada barra I se especifican 2 de las 4 cantidades siguientes. Delta I, el módulo de B sub I, el P sub I y el Q sub I, como recién les mencionaba. Y se calculan las otras 2 restantes. Entonces, las cantidades especificadas se seleccionan de acuerdo con el siguiente análisis. Vamos a tener 3 tipos, como decíamos, 3 tipos de barra. Vamos a identificar 3 tipos de barra. Una, que la vamos a llamar barra de carga. Es el primer tipo de barra.
En cada barra que no tiene generación, llamada barra de carga, P sub GI y Q sub I son 0 y la potencia real PDI y reactiva QDI, que son tomadas del sistema por la carga, que son entradas negativas al sistema, se conocen de los registros históricos de la planeación de carga y mediciones. Es decir, yo sé, es de carga porque yo sé cuánta potencia estoy demandando en esa barra, ¿no? No tengo generación. Por lo tanto, todo lo que sea sacar energía del punto va a ser, de alguna manera, barra de carga, ¿ok? Esa es la primera. Con frecuencia en la práctica, dice, solo se conoce la potencia real y la potencia reactiva. Se basa en un factor de potencia supuesto, tal como 0,85 o mayor. Es frecuente que a una barra de carga I se le llame barra PQ, porque los valores programados, P sub I programado es menos P de I, y el Q sub I programado es el menos Q sub de I, es decir, lo está demandando, son conocidos y los errores delta PI y delta QI pueden definirse. Entonces, se llama barra de carga o también se llama barra PQ, ¿ya? Es decir, en el fondo de alguna manera conocemos P y conocemos Q. Entonces dice las ecuaciones 4.10 y 4.11 que les corresponden se incluyen explícitamente en la información del problema de flujo-potencia y las dos cantidades desconocidas que van a ser determinadas sería, porque ya conozco P y Q, me faltaría determinar el delta I y el B sub I. ¿Ok? Después tenemos el otro tipo de barra, que es la barra de voltaje controlado. La vamos a llamar barra de voltaje controlado. Dice, cualquier barra del sistema en la que se mantiene constante la magnitud del voltaje se llama de voltaje controlado. En las barras en las que hay un generador conectado se puede controlar la generación de megawatt por medio del ajuste de la fuente de energía mecánica y la magnitud del voltaje puede ser controlada al ajustar la excitación del generador. ¿Se acuerdan que los mencionamos antes cuando iniciamos los modelos de las cargas, ¿no? Yo le preguntaba, hay 4 variables, hay dos variables de entrada y 4 variables de salida, ¿ya? Con la excitación controlábamos el voltaje de salida, ¿se acuerdan? Y después decía que una vez que estábamos conectados en la barra infinita, cuando yo variaba la excitación, lo que estaba variando era el Q. Cuando yo varío la velocidad, ¿cierto?, de la máquina motriz, lo que varía en la salida era la frecuencia, ¿se acuerdan? Entonces, una vez que estoy conectado en la barra, ¿cierto?, cuando yo varío la velocidad, lo que estoy variando es la potencia activa. Son las 4 variables. Entonces, por lo tanto, dicen cada barra con generador y se puede especificar apropiadamente el P sub GI y el voltaje, ¿sí? Porque yo controlo la potencia con la velocidad y el voltaje con la excitación. Por lo tanto, se puede definir el error de delta PI con la PDI, también conocida por medio de la ecuación 4.8. La potencia reactiva del generador Q sub GI que se requiere para mantener voltaje programado delta I no se puede conocer por anticipado. Por tanto, el delta QI no se puede definir tampoco. Por lo tanto, en una barra con generador I, el ángulo del voltaje delta I es la cantidad desconocida por ser determinada y la ecuación 4.10 para la potencia P sub I es la ecuación disponible. Después de que se ha resuelto el problema de flujo-potencia, se puede calcular el Q sub I por medio de la ecuación 4.7. Por razones obvias, a una barra de generación generalmente también se le conoce como barra de voltaje controlado o barra PD, porque tengo la potencia y tengo el voltaje. Entonces, tenemos la barra de carga o barra, ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto dijimos, muchachos? PQ, ¿cierto? Y tenemos esta otra barra que se llama voltaje de voltaje controlado o barra PB. ¿Ok? Tenemos las dos barras. Ciertas barras sin generadores pueden tener la capacidad de controlar el voltaje. Tales barras también se les llama de voltaje controlado y la potencia real que generan es simplemente 0. Y después tenemos la barra de compensación.
Por conveniencia, dice, a lo largo de toda esta unidad, la barra 1 será denominada barra de compensación. El ángulo del voltaje en la barra de compensación sirve como referencia para los ángulos de todos los demás voltajes de barra. El ángulo particular que se asigna al voltaje de barra de compensación no es de importancia porque la diferencia de voltaje ángulo determina los valores calculados P sub I, Q sub I en la ecuación. ¿Por qué se llama barra de compensación? Porque cualquier otra cantidad de energía que se requiera, esa es la barra la que tiene que ser capaz de inyectar toda la potencia requerida, ¿ya? Normalmente uno busca, y cuando hace el análisis, la pone como la barra 1. ¿Y cuál busca uno? La que tenga mayor generación. ¿Para qué? Para que compense todas las demás caídas que pudieran haber en el resto del sistema. Puede haber, normalmente uno toma uno como referencia, lo que no quiere decir que en otras barras yo también tenga que inyectar, tenga generadores, ¿ya? Pero ese generador es para controlar los voltajes, como decíamos, que serían las barras PD, ¿no? Entonces compenso, digamos, controlo el voltaje y la potencia. Pero la de compensación es la que tiene que ser capaz de entregar todo el resto de energía que, la principal y la que falte, ¿no? Y es la referencia, es decir, a partir de ese punto yo empiezo a calcular todo lo demás. Ustedes tienen un sistema y ustedes pueden ver en el sistemita ese, mira, en la barra, no sé, números, si las numeraron antes y se dan cuenta, la barra 5 es la que tiene más generación para compensar todas las caídas del otro. Ustedes pueden considerar esa como barra de compensación y a partir de esa van a calcular todo el resto, ¿ya? Eso es de alguna manera. Y esos son los tres tipos de barras, las barras de compensación, ¿cierto? La barra de carga, PQ, y la barra de voltaje controlado, PV. La práctica común es seleccionar un delta I igual a 0, es decir, como siempre digo yo, como ahí es como la referencia donde voy a partir, ¿cierto? No voy a poner un ángulo 1,2, ¿cierto? Parto con 0 porque a la final es la diferencia de ángulo, independiente del valor que yo le ponga, la diferencia siempre va a estar sobre este ángulo, ¿sí? Entonces no es por una comodidad nomás, pero ustedes le pueden poner el valor que quieran, pero insisto, por que sea más práctico, ¿cierto? Uno pone el valor 0, ¿ya? No se definen errores para la barra de compensación y así la magnitud. ¿Por qué no se definen errores? Porque es la que tiene que ser capaz de compensar todo lo que falte, como decía, ¿ya? Y así la magnitud del voltaje V sub I se especifica como la otra cantidad conocida junto con el DI. Entonces conozco el DI porque yo le puse 0, ya lo conozco, y conozco la magnitud del voltaje, tengo las dos variables. Entonces dice, no hay necesidad de incluir la ecuación 410 o la 411 para la barra de compensación en el problema de flujo de potencia. Ese va a ser mi referencia, de ahí voy a partir yo. Para entender la razón por la cual no se programa P sub 1 y Q sub 1 en la barra de compensación, considere que en cada una de las n barras del sistema se puede escribir una ecuación como la 410 y la 411, ¿cierto? La 410, perdón, al hacer el I sub I de 1 hasta n, al hacer variar el índice I de 1 hasta n, o sea, las n barras, ¿ya? Entonces no se le da un valor de potencia, sino que ya se sabe. Cuando se juntan las resultantes en ecuaciones se obtiene eso. Aquí tengo la pérdida total real, ¿cierto? De la potencia activa, ¿cierto? La sumatoria de todas las potencias activas de todas las barras. Y que es igual a la potencia generada, ¿cierto? Menos la potencia demandada, ¿ya? Aquí son las sumatorias, ¿ya? Estamos hablando de la barra de compensación. Evidentemente, dice el término P sub L, en la ecuación anterior representan las pérdidas totales, el I cuadrado por R, en las líneas de transmisión y transformadores de la red. Las corrientes individuales en las diferentes líneas de transmisión de la red no se pueden calcular hasta después de que se conecten, hasta que después que se conocen las magnitudes y el ángulo del voltaje en cada barra del sistemita. Por lo tanto, el P sub L es inicialmente desconocida y no es posible especificar previamente todas las cantidades en la sumatoria de la ecuación anterior. Al formular el problema de flujo de potencia, se selecciona una barra, la barra de compensación, como ya se los mencioné. Te eligen dentro de todo el sistemita, mira, esta tiene bastante energía y hay más generadores disponibles acá, ¿cierto? Pum.
esta va a ser mi barra de compensación. Entonces selecciona una barra, la barra de compensación, en la que P sub G no está programada o especificada previamente. ¿Por qué no la prueba? Porque usted depende de la carga, de las cargas que hayan puestas, ¿cierto? Lo que le va a demandar en esa barra, ¿ya? La diferencia, o sea, la compensación entre la P total especificada que va hacia el interior del sistema por todas las otras barras y la salida total de P, más las pérdidas y cuadrado R se asignan a la barra de compensación después de que se ha resuelto el problema de flujo-potencia. Es decir, aquí calculamos las pérdidas en esta línea, en esta otra línea, en esta otra línea, me demandó tanto, 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 es decir, lo que consuma todo el sistemita en el fondo lo tiene que proveer la barra de compensación. ¿Ok? Por esta razón, dice, se debe seleccionar una barra con generador como la de compensación. La diferencia entre los megabar totales suministrados por los generadores en las barras y los megabar recibidos por las cargas está dado esto. Bueno, esta es la ecuación de equilibrio de lo que genera la barra de compensación. Aquí está lo generado, ¿cierto? Y menos lo demandado es lo que está compensando el sistema. Esta ecuación se satisface sobre la base de una barra individual, ¿cierto? Al cumplirse la ecuación 411 en cada barra. Recuerda que la ecuación 411 es la del QSUI, ¿ya? En cada barra I durante el desarrollo de la solución del problema de flujo-potencia. La QSUI individual se puede evaluar mediante la ecuación 4.7 después que se tenga disponible la solución del flujo de potencia. Así, en la cantidad que se encuentra en el lado izquierdo de la ecuación 4.13 se tiene en cuenta la combinación de megabar asociados, es decir, la carga de la línea, los capacitores en paralelo, porque los capacitores, recuerden que los capacitores también inyectan potencia reactiva, ¿no? Y las reactancias instaladas en las barras, así como también las así llamadas pérdidas I cuadrado X, en la reactancia serie de la línea de transmisión. De alguna manera hay una reactancia, pasa una corriente, entre comillas, hay una pérdida reactiva ahí, ¿ya? La magnitud y ángulo de los voltajes de barra que no se programaron en los datos de entrada del estudio de flujo de potencia se le llaman variables de estado o variables dependientes. ¿Por qué? Porque sus valores que describen el estado del sistema dependen de las cantidades especificadas en las otras barras. Por lo tanto, el problema de flujo de potencia entonces consiste en determinar los valores para todas las variables de estado resolviendo un número igual de ecuaciones de flujo de potencia que se basan en las especificaciones de los datos de entrada. Si hay n sub g barras de voltaje controlado, ¿ya? Sin contar la barra de compensación, en el sistema de n barra habrá 2n menos ng menos 2 ecuaciones por resolver para 2n menos ng menos 2 variables de estado de la manera que se muestra en la tablita, ya la vamos a ver. ¿Ya? Una vez que se ha calculado las variables de estado, se conoce el estado completo del sistema y todas las demás cantidades dependen de las variables de estado, se pueden determinar. Las cantidades como P sub 1 y Q sub 1 en la barra de compensación, Q sub I en cada una de las barras de voltaje controlado y las pérdidas de potencia del sistema son ejemplos de funciones dependientes. Las funciones P sub I y Q sub I de las ecuaciones anteriores, ¿cierto? Son funciones no lineales de las variables de estado delta I y B sub I. Por lo tanto, en general, los cálculos de flujo de potencia se emplean técnicas iterativas, ¿sí? Son técnicas, yo calculo un voltaje, yo defino que, miren, en esta barra no quiero que haya un error más allá de, no sé, pues, del 1%. Entonces yo hago un cálculo y veo, me quedó en 2%. Y tengo que inyectar potencia, tengo que compensar por algún lado, hago el cálculo de nuevo, esos resultados que yo obtuve los pongo como valores de entrada y vuelvo a hacer un cálculo iterativo. Ustedes saben cómo se hacen los cálculos iterativos, ¿no? El último valor que yo obtengo lo pongo como entrada, ¿cierto? Y vuelvo a calcular y así hasta que logro el error deseado. ¿Ya? Se imaginarán un cálculo a mano de un sistema chiquitito así de 50 barras, ¿no? ¿Ya? Gigante la cantidad de cálculo que hay que hacer. El sistema de 50 barras, una matriz de 50 por 50. 50 ecuaciones que hay, casi 50 variables que hay que obtener, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque son
de alguna manera dos por cada una de las barras, ¿no? Entonces, hacer el cálculo iterativo a mano es tedioso y es complejo, porque hay que tener cuidado cuando se hace el cálculo a mano. Por eso que para eso están los software y para eso están las máquinas. Pero cualquiera sea el asunto, aunque sean software, ¿cierto? Existen dos métodos iterativos que usan normalmente los programas. Uno que es la técnica iterativa, la técnica de Gauss-Seidel y la de Newton-Raphson. Usan una de esas dos. El método, dice Newton-Raphson, resuelve de forma polar de las ecuaciones de flujo-potencia, hasta que los errores delta P y delta Q en las barras caen dentro de los límites especificados. Yo le pongo el límite, el error que quiero de ahí, y ella empieza a calcular, a hacer iteración, hasta cuando llega el valor, pum, estos son los valores finales. Entonces, el método de Newton-Raphson lo resuelve en forma polar el sistema, y el método Gauss-Seidel lo resuelve de la ecuación del flujo-potencia en coordenadas rectangulares, ¿ya? Variables complejas. Hasta que la diferencia en los voltajes de barra de una iteración a otra son lo suficientemente pequeñas. Ambos métodos se basan en la ecuación de admitancia de barra, ¿ya? No lo vamos a hacer a mano, muchachos. No vamos a hacer ni siquiera un sistemita de 5 o 6 barritas, porque eso es cálculo. Así que deberíamos hacerlo como ejercitación, pero no tenemos el tiempo suficiente ahora para hacerlo. Y aquí está la tablita de resumen del flujo de potencia. Entonces, usted elige la barra de compensación, pum, le dan el valor, la nomenclatura 1, que es la primera barra, ¿ya? Y de ahí numeran el resto de la otra barra. Entonces, el número de la barra, la 1, yo le doy a esa barra. Yo defino esta barra de compensación. ¿Cómo la definen? Como ya les dije, es decir, analizan el sistemita y ven la que tenga, ojalá, mayor poder de generación de energía. Y esa normalmente uno la toma como barra de compensación. Por lo Profe, tanto, sí, dígame. profe, ¿algo así nos va a salir en la prueba? Sí, una barra un sistema de 100 barras. No, pues muchachos, no le voy a preguntar, se lo estoy diciendo que el cálculo iterativo a mano es muy, muy largo, ¿ya? Vamos a ver forma de preguntar otras cosas, conceptos más que cálculo. Bueno, algunos cálculos vamos a hacer, pero muy, muy pequeños, pero de otras cosas como compensar, ¿ya? Pero no que hagan un estudio de flujo potencia a mano, no puedo, a esta altura no puedo, ¿ya? ¿Estamos? ¿Quién preguntó? ¿Gabriel? Sí, ¿No? profe, sí, estamos. Ya, entonces decía, este es el cuadrito resumen. Definen ustedes la barra de compensación, ¿cierto? Las dos cantidades que tienen que especificar ahí, como decíamos, es la magnitud del voltaje y el ángulo. Y el ángulo, dijimos, yo me lo doy como referencia, digo ángulo cero. Listo, lo conozco, ¿ya? Así que ahí conozco la magnitud y el ángulo del voltaje de la barra de compensación. Número de ecuaciones disponibles, no hay ecuaciones disponibles porque no hay variables de estado, ¿cierto? Por determinar. Y después determinan ustedes cuáles son las barras de voltaje controlado y cuáles van a ser las barras de carga. Entonces, a partir de la barra 2, ya pueden numerarla y ustedes le dan los números. Entonces, pero aquí dice de la I igual 2 hasta NG más 1. Número de barras de generación, ¿ya? Este es el número de barras de generación. Entonces, definen cuáles van a ser las barras de voltaje controlado, por lo tanto, ¿cuántas barras van a tener? NG barras de voltaje controlado, ¿sí? Que ustedes definen, mira, tengo un generador ya, y en este otro también tengo, ya, listo, tengo 2 barras de voltaje controlado, listo, el NG 2, ¿ya? N2. Por lo tanto, ya tienen la barra 1, la barra 2 y la barra 3. Hasta ahí llegarían ustedes con la numeración de voltaje controlado, hasta la 3, porque tienen dos barras de voltaje controlado, ¿sí? Por lo tanto, hay que ¿se acuerdan que dijimos voltaje controlado o barra PV? Por lo tanto, las cantidades conocidas serían el P y la magnitud de V. ¿Ya? Ecuaciones disponibles, el mismo número de ecuaciones el número de barra de voltaje controlado. La variable a determinar, el mismo. Y el resto pasan a ser barras de carga.
ya el resto pasan a ser barras de carga, por lo tanto, a partir de ese NG más 1, serían NG más 2, ¿cierto? Ahí sería hasta N, que sería el número total de barras. Si tiene 8 barras, aquí teníamos una, y aquí teníamos hasta las 3, me quedan 5 barras para barras de carga. Entonces serían N, cuando le dije el ejemplo, 8, eran 2 de voltaje controlado, 8 menos 2, 6 menos 1, 5. Y ahí está el número de barras de carga, ¿ya? Y ahí eran barras de carga o barras PQ, perdón, ¿se acuerdan? Entonces conozco P y conozco Q. Aquí está el número de ecuaciones disponibles y el número de variables de estado. Esto es como para tener una referencia de lo que son eso. ¿Ok? Veamos un ejemplito, muchachos. Simplemente para eso más, ¿ya? Dice, supóngase que la barra PQ se conoce en cada una de las 9 barras de un pequeño sistema de potencia. Total de barras, 9 en total, ¿ya? Y que los generadores sincrónicos están conectados a las barras 1, 2, 5 y 7. Ahí hay, en esas 4 barras hay generadores. Identifique los errores delta P y delta Q y las variables de estado asociadas con cada barra para un estudio de flujo de potencia. Solamente están pidiendo identifique los errores, ¿ya? Y dice seleccione seleccione la barra 1 como la de compensación. Listo. De estas 4 barras que tenían generador, ya tomé la 1, ¿cierto? Como barra de compensación. Por lo tanto, la barra 2, la barra 5 y la barra 7 serían barras ¿de qué serían estas barras entonces? ¿De acuerdo con lo que definimos? ¿Voltaje controlado, no? Perfecto. De voltaje controlado, ¿cierto? Porque tienen generadores, ¿ya? Entonces, de estas 4 que tenían generadores, yo me tomé la 1 como de compensación, por lo tanto me queda la 2, la 5 y la 7 como de voltaje controlado. Significa que el resto serían barras de carga o barras PQ, ¿sí? Entonces aquí las tenemos. Dice, las 9 barras del sistema están clasificadas como sigue. La barra PQ sería la 3, que no está acá, ¿se dan cuenta? La 3, la 4, la 6, la 8 y la 9, ¿sí? Que son las que sobran de acá. Las barras PB, ya dijimos, las 2, las 5 y las 7. Y la barra 1 es la de compensación, porque el problema me dice tome la barra 1 con compensación, ¿ya? Y ahí están las 9, y ahí están los 3 tipos de barras, y ahí están las 9 barras, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 9. La barra de compensación siempre va a ser una. Unas solas. ¿A eso te refieres? Sí. Sí, normalmente una sola. Ya. Por eso le decía, ahí tienen que buscar ustedes, ojalá la que tenga mayor generación, para que compense lo que falte en el resto del sistema. Porque si se dan cuenta, acá hay 3 barras más con generadores, y esas también van a inyectar potencia, ¿ya? Pero a lo mejor no van a ser suficientes, por lo tanto, la que tiene que inyectar lo que falte, la que tiene que compensar lo que falte, es la que yo nombré como barra de compensación, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces aquí están las 9 tipos de barras y lo que me están pidiendo es identifique los errores delta P y delta Q. Entonces los errores correspondientes serían, en la barra PQ sería el delta P3 porque y el delta Q3 porque sería la barra 3, ¿cierto? El delta P4 y el delta Q4, en cada una de las barras. ¿Se dan cuenta que para cada una de las barras hay un error de potencia activa y potencia reactiva? ¿Ya? En las barras PB, que eran 3, solamente el error de la potencia, ¿cierto? Porque yo compenso porque son barras PB, voltaje controlado, por lo tanto yo controlo el voltaje, ¿sí? Por lo tanto el error lo puedo tener solamente en la potencia, que es lo que te podría tener un error ahí. Y las variables de estado serían en la PQ, el delta 3, en la magnitud de voltaje, en la barra 4 lo mismo, ángulo, magnitud de voltaje, en la barra 6, ángulo, voltaje, la barra 8, ángulo, voltaje, y la barra 9, ángulo y voltaje. ¿Ya?
en la barra PV solamente el ángulo. ¿Por qué el ángulo? Porque, insisto, tengo voltaje, por lo tanto yo puedo controlar la magnitud del voltaje a partir de qué, de la excitación de las máquinas que hay ahí. Entonces controlo la magnitud, lo que no controlo es el voltaje, perdón, el ángulo, ¿ya? Como n es igual a 9, dice, y el NG son 3, es decir, las de voltaje controlado son 3, hay 2n menos NG menos 2, es decir, sería 2n, sería 2 por 9, 18, menos 3, 15, menos 2, 13 ecuaciones por resolverse para las 13 variables de estado mostradas. Y están las 13 variables de estado, fíjense que hay 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13. Las variables de estado son las que hay que calcular, ¿ya? Esta es una ecuación para poder saber, para no equivocarme yo cuando, cuántas variables tengo que encontrar, y con esta ecuación las calculo, 13 ecuaciones para las 13 variables, porque por cada variable tengo que tener una ecuación, ¿no? Entonces, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, listo. Estamos ok entonces. No me he equivocado en ninguna, ¿ya? Así que es una forma de cómo saber cuáles son las variables que tengo que calcular, ¿cierto? Y por lo tanto, cuántas ecuaciones tengo que tener para poder resolver el problemita. ¿Ok, muchachos? Pues ahí el tiempo se nos va, pero volantísimo. Ya, aquí no tenía nada porque aquí viene todo lo que el método en sí. Estas láminas que están en blanco acá, porque aquí va en los apuntes que ustedes tienen, explica cómo se desarrolla el método de Gauss-Seidel y de Newton-Raphson, que yo les dije que como no lo vamos a hacer ningún ejercicio iterativo, ¿cierto? Sí les recomiendo que sean curiosos y lo lean y traten de verlo cómo se hace, ¿ya? Cómo se aplica la iteración. Eso, bueno, en matemáticas tienen que haberlo visto los métodos numéricos, ¿cierto? De cálculos, pero ahí está la explicación del Gauss-Seidel y el Newton-Raphson, pero no me voy a detener en eso, ¿cierto? Para mí no tiene mucho sentido aquí practicar esto, ¿cierto? Cuando después son los software los que van a hacer los cálculos. Pero sí, por ejemplo, todas esas variables que ustedes tienen que saber cuántas variables hay, cuántas ecuaciones se van a cumplir, o por lo menos saber cuántas variables tienen que determinarse, porque si el software no le está entregando todas las variables porque ustedes cometieron un error en entregar información, por lo tanto no le está entregando los resultados. Eso sí, ustedes tienen que tenerlo clarito. Sí, son 13 variables que tengo que determinar. El software me entregó las 13, perfecto. No, me entregó 11, porque hay 2, y ahí va alguna información ustedes no entregar. Lo que siempre también digo, muchachos, los software no se equivocan porque son máquinas. Están programadas para analizar, calcular y entregar resultados. Nada más, ellas no se equivocan. Los que se equivocan somos los humanos, ¿cierto? ¿Por qué nos entrega porque además los software ya están probados que funcionan bien, ¿ya? Es distinto a un software que ustedes estén diseñando un software, ¿cierto? Y están en las pruebas, claro, ahí pueden haber errores de cálculo que a ustedes le quedaron adentro, pero ya los software que se usan están requete contraprobados, por lo tanto los software no se equivocan. Ellos entregan una información y si yo me doy cuenta que me falta alguna información, ¿cierto? Es porque yo seguramente no le entregué, no alimenté con la información adecuada, ¿cierto? Por lo tanto me está entregando resultados erróneos, ¿ya? Pero no porque se equivocó la máquina en calcular, la máquina calcula simplemente, ¿ya? Somos nosotros los que nos equivocamos en entregar información. Así que por eso que ustedes tienen que tener clarito, ¿cierto? Lo que tienen que obtener para que cuando la máquina le entregue la información, ver si está bien entregado eso. Entonces, como decía, todo esto que está aquí, analícenlo ustedes, revísenlo, denle una vuelta para que tampoco anden tan perdidos en los métodos iterativos. Son 2 métodos iterativos, ¿cierto?, de cálculo. Y pueden saber de qué está haciendo la máquina. Pero sí me interesa esto otro. Una vez que uno hace los cálculos
con lo que sea, ¿cierto? En el sistema, me doy cuenta que, mira, en esta barra tenía que haber un voltaje de tal magnitud. Y resulta que por efecto de las cargas que están puestas en los distintos sistemas, no sé, pues aquí tenían que haber 22 kilovolts. Ya. Y hice todo el cálculo, corrí el flujo de potencia y todo el cuento, y me doy cuenta que en esa barra no habían 22, sino que habían 20 kilovolts. O sea, hay 2 kilovolts que están faltando. ¿Por efecto de qué? Por las pérdidas que hay en las líneas, ¿no? Tengo una línea de transmisión, llegó acá, llegó a esta barra, y resulta que se me quedó mucho en la línea, ¿cierto? Y aquí me llegó muy poco. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo en el sistema necesito que todo esté funcionando como corresponde, es decir, con los niveles de voltaje, ¿cierto? Fundamentalmente los niveles de voltaje en cada uno de los puntos, ¿sí? Como nosotros pedimos que en nuestra casa ojalá siempre esté los 220, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Compensar en esas barras o en otro punto muy cercano, ¿cierto? Que lo ideal es en punto muy cercano, porque compensar en un punto más lejano significa absorber las pérdidas que hay en la línea. Entonces, a lo mejor voy a necesitar mucha energía acá, ¿cierto? Para compensar, para que se mantengan los 22 kilos, por ejemplo, en esa barra, ¿sí? Entonces, lo que normalmente, una de las formas que la vamos a ir viendo, una de las formas es compensar en el mismo punto. Y normalmente se compensa, porque esto se traduce, ¿se acuerda que vimos un I cuadrado X también, ¿no? Se compensa con la parte reactiva. Entonces se inyecta potencia reactiva en esos puntos para subir los niveles de voltaje. Una vez que yo inyecto, vuelvo a correr un flujo de potencia y veo cómo me quedaron los niveles de voltaje en las distintas barras. Y a eso es lo que se llama regulación de voltaje, ¿ya? Que es lo que vamos... voy a empezarlo a ver rápidamente para que alcancemos a ver algo, porque si no, no alcanzan, muchachos. Le insisto, les pido disculpas por lo rápido que estamos viendo todo esto, pero no, la verdad que no tenemos más tiempo y me gustaría por lo menos ver que entremos por lo menos a ver lo que es como el cálculo de cortocircuito, que es la otra unidad, ¿ya? Que son condiciones de falla. ¿Por qué? Porque eso lo van a requerir también en protecciones, porque en protecciones después hablamos de cortocircuito, no calculamos prácticamente cortocircuito, pero hay que saber lo que es cortocircuito para poder entender lo que es protección. Entonces, rápidamente, dice la regulación de tensión consiste en evitar las variaciones de tensión que se detectan en puntos receptores de un sistema de transmisión o distribución de energía. ¿Cómo lo detecto eso yo? Corriendo un flujo de potencia. El problema de la regulación difiere según se trate de una red de transmisión o de una red de distribución. En una red de distribución interesa mantener la tensión lo más constante posible. Si la tensión es demasiado alta, se originan los siguientes problemas. La vida útil. Cuando hablamos de la red de distribución, normalmente hablamos de las redes que hay en la ciudad. Eso normalmente son de distribución, que se distribuye dentro, bueno, en una industria, una empresa grande, como una minera, por ejemplo, internamente todo eso es un sistema de distribución, ¿ya? Y ahí también se producen caídas de tensión bastante fuertes, es decir, entre la llegada en el transformador, ¿cierto? Al principio, más lo que le llega a la cierta, porque ahí hay consumos bastante grandes, ¿ya? Entonces, lo que le llega no sé, pues, a la mina abajo, pueden haber caídas de tensión en ese tramo, ¿cierto? Y no está llegando la tensión que yo requiero. Entonces, eso es un sistema de distribución. Lo que hay en la ciudad, todo esto es un sistema de distribución, ¿ya? Sistema de transmisión es simplemente lo que va de los puntos generadores hasta los puntos de consumo. Por ejemplo, sistema de transmisión, todas las centrales están en Mejillones, ustedes saben, ¿cierto? De Mejillones hasta Antofagasta, eso es un sistema de transmisión. De Mejillones a Minera Escondida, sistema de transmisión. Pero ya lo que hay después de eso es un sistema de distribución. Entonces, en una red de distribución interesa mantener la tensión lo más constante posible. Si la tensión es demasiado alta, se originan los siguientes problemas. Dice, la vida útil de artefactos se deteriora, produciéndose en algunos casos daño irreparable. Ustedes saben que si a un computador le meten 260, 270 volts, se le va a quemar el computador. O una pantalla de televisor, o un equipo de música, no sé. Le ponen un voltaje más alto del que está especificado, se le va a quemar, ¿no? Algunos podrían aguantar, pero le va a durar menos.
En redes de transmisión se acepta una fluctuación considerable, más o menos 7,5% del valor nominal. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Por ejemplo, de la transmisión, la generación que hay en Mejillones, la transmito hasta Antofagasta, y yo en Antofagasta debían llegarme 220 kilovolts, se permite hasta una fluctuación de más o menos el 7,5% de esa caída de tensión. Sería por 220 kV, me equivoqué. 220, 7.5. Hasta 16,5 kV se permitirían, es decir, sería 220, es bastante burdo, menos 16.5. Es decir, yo necesito que lleguen 220 y podrían llegar hasta 203,5 kV. Eso es lo que se permite, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera después yo compenso, a partir de ello compenso en el sistema de distribución, pongo transformadores que me eleven la tensión a la que yo necesito, ¿ya? Por lo que dice, ya que no existen aparatos de utilización directa conectados a ella y en baja tensión, en alimentadores o en subalimentadores, la caída de tensión no debe exceder más del 3% del valor nominal, siempre que la caída de tensión en el punto más lejano o desfavorable de la instalación no exceda el 5% de dicha tensión. Entonces, dentro de los sistemas de distribución, después, yo ya lo máximo que se permite es una caída de un 3%. Es decir, 220 volts por el 3%. Lo máximo, por ejemplo, en la casa que se permitiría que llegara a la casa sería 213 volts. Deberían llegar 220, ya, pero el 3%, ¿cierto? Se permite máximo 200 que lleguen 213, ¿ya? 213 hacia abajo o hacia arriba, es decir, 220, 226 volts, 226 volts, ¿sí? Eso es lo máximo hacia arriba y lo mínimo que podrían llegar. Eso es lo que permite la normativa. O hasta 5 puntos del más distante, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de donde yo vivo, ¿cierto? Tengo un transformador aquí cerquita en la otra esquina y ese debe transmitir, entregar hasta, no sé, unas 3, 4 cuadras más allá. Hasta el último punto, una caída de tensión máxima del 5% desde ese punto hasta allá. Entonces, eso es lo que está permitido. En cambio, se dan cuenta, en una línea de transmisión hasta el 7,5%. Es bastante alto, ¿ya? La ley obliga a la empresa a mantener constante eso así, ¿ya? Así que eso es así. Lo que hay que tener claro, entonces, las caídas de tensión máxima que se permiten en el sistema de distribución, 3%, y con la peor condición, 5% en los puntos muy distantes, pero no más que eso. En cambio, en la línea de transmisión, hasta un 7,5%. De todas formas, dice, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Una tensión muy elevada puede dañar el aislamiento de los equipos o saturar los transformadores. Ya sabemos que un conductor que tiene una aislación para cierto nivel de tensión, que yo estoy constantemente sometiéndolo a una sobretensión, es probable que a la primera no se deteriore, pero con el tiempo sí se va a deteriorar, ¿ok? Actualmente el problema de regulación se hace más complicada debido a la complejidad y gran desarrollo de las redes de distribución de energía, pues que las redes son para todos lados. Entonces es conveniente, por lo tanto, regular localmente, lo que yo le decía, localmente en el punto donde está ocurriendo la caída, ahí compensar en los diversos centros de consumo el nivel de voltaje. Y se dispone para ello de los siguientes métodos: conexión de potencia reactiva, modificación de la reactancia y regulación de voltaje adicional por variación de TAP. El medio más sencillo de obtener la regulación por voltaje adicional es variando la relación de vuelta entre el primario y el secundario de un transformador o autotransformador. Es decir, por ejemplo, acá en el sistema de distribución, donde yo vivo, hay un transformador. Si ese tiene cambio de TAP, podrían compensar cambiándole el voltaje adecuado ahí. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Entonces, hasta el momento,
tenemos ahí, tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Ya entendimos qué es lo que es un estudio flujo-potencia, qué es lo que hace el estudio flujo-potencia, qué es lo que me entrega, qué información me entrega. Una vez que me entrega esa información, ¿qué es lo que tengo que hacer? Compensar las caídas fundamentalmente las caídas de voltaje. Y eso se llama regulación de voltaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de cualquiera de estos tres métodos, y vamos a ver que uno de ellos es el más común porque es el más económico. Conexión de potencia reactiva, modificación de la reactancia o regulación de voltaje adicional. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Ya, muchachos, disculpen lo acelerado, pero no me queda otra alternativa. Paso lista rápidamente los que me faltan. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos?